Hola a todos, ¿qué tal? Somos Belén Celia Quiroga y Andrea Abril Pérez Monter. Este es un video tutorial extra para la materia de Análisis Sistemáticos del Comportamiento. El objetivo del material audiovisual que están por observar es explicar cómo se realiza una prueba no paramétrica para varias condiciones independientes en el software SPSS, por medio de un ejemplo de mal olor en las personas a causa del consumo de embutidos. A continuación se va a presentar el diseño del experimento. Asimismo, se hará un paso a paso de cómo realizar una prueba no paramétrica en el SPSS y finalmente se hará un análisis e interpretación de los resultados obtenidos. El propósito de este videotutorial es hacer ver a la audiencia que el SPSS es un software que, aunque al inicio puede ser muy complejo, es una útil herramienta que sirve para darle validez a nuestras investigaciones y/o proyectos, ya que una de las grandes funciones de la estadística es validar nuestra hipótesis y que de esta forma no sean solo nuestras opiniones personales, sino hechos fundamentados con la garantía de que lo que se está obteniendo no es al azar, lo cual es sumamente necesario, sobre todo en el área de ciencias sociales, como en la psicología. Y de igual forma se espera que la audiencia aprenda a hacer pruebas no paramétricas para varias condiciones independientes en el software SPSS y sepa interpretarlas. Objetivos de las investigadoras. Queremos comparar el mal olor de las personas que consumen embutidos frecuentemente con personas que consumen en pocas cantidades los embutidos o llevan una dieta libre de estos alimentos. Es decir, se busca responder la pregunta: ¿los embutidos son una variable que influyen en el mal olor de las personas que los consumen frecuentemente? Hipótesis. Las hipótesis se dividen en experimental y nula. En este caso, nuestra hipótesis experimental es: las personas que consumen frecuentemente embutidos presentarán un peor olor que aquellas personas que no consumen embutidos, mientras que la hipótesis nula es: no existirá un cambio en el olor de las personas que consumen embutidos frecuentemente. Características de la muestra. La población del estudio son personas que no sufren ni han sufrido de bromidrosis y mantienen una alimentación saludable, con la excepción de que una parte de la población consume más embutidos que la otra. La muestra total está compuesta por 80 participantes. Se dividen en 4 grupos de 20 personas, los cuales el primer grupo no consumen embutidos. El segundo grupo consume una comida de embutidos a la semana. El tercer grupo consume 4 comidas con embutidos a la semana. Y el último grupo de 20 personas también consumen 7 comidas de embutidos a la semana. Todos los grupos se dividen en 20 personas. Descripción de las variables a analizar. La variable dependiente es el mal olor. La variable independiente son las veces que se consume comidas con embutidos a la semana. Y nuestra variable manipulada, la cual se espera que cambie, es el mal olor, ya que esta depende de la frecuencia en la cual los participantes consumen o no embutidos. Organización de la muestra. Como se mencionó anteriormente, la muestra se divide en 4 grupos. El primer grupo es representado por un 0 y son aquellos participantes que no consumen embutidos. El segundo grupo es representado por un número 1 y son aquellos participantes que consumen una comida con embutidos a la semana, mientras que el tercer grupo es representado por un número 2 y son aquellos participantes que consumen 4 comidas con embutidos a la semana. Y por último, el último grupo es representado por un número 3 y son aquellos participantes que consumen 7 comidas con embutidos a la semana. Escalas de medidas utilizadas. A continuación se explicarán las medidas de escala utilizadas. Para la variable dependiente mal olor, se utilizó una medida escalar, la cual es una escala cuantitativa que fue basada en una escala de mal olor
aplicada por las investigadoras. La variable independiente es nominal y es una variable cualitativa la cual categoriza dos o más grupos sin seguir un orden en específico. Esta variable son las veces que se consumen comidas con embutidos a la semana. Análisis estadísticos a utilizar. Para llevar a cabo la hipótesis y comprobar la hipótesis de las investigadoras, se llevará a cabo una prueba no paramétrica de diferencia entre varios grupos independientes. Para esto, primero se tiene que explicar qué es una prueba no paramétrica. Una prueba no paramétrica es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. O sea que las pruebas no paramétricas no parten de un supuesto, de modo que son útiles cuando los datos son considerablemente no normales y resistentes a transformaciones. Una prueba no paramétrica es útil cuando no se cumple el supuesto de normalidad y el tamaño de la muestra es pequeño, como el nuestro, que son de 80 participantes. Existen diversos métodos de pruebas no paramétricas, como los que se ven a continuación, que son comparando dos condiciones independientes, pruebas no paramétricas comparando dos condiciones relacionadas, pruebas no paramétricas de diferencia entre varios grupos independientes, que es la que nosotras realizaremos, y por último, la prueba no paramétrica de diferencias entre varios grupos relacionados. Entonces, recordamos que se denominan como pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen una distribución de probabilidad para los datos. Nosotras, al elegir la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, lo que buscamos es aprobar si uno de nuestros grupos de datos provienen de la misma población. ¿Qué quiere decir esto? Se reemplazarán datos por categorías, o sea, si se cumple nuestra hipótesis experimental o se aprueba la hipótesis nula. La prueba de Kruskal-Wallis no asume normalidad en los datos. Sin embargo, sí asume que bajo la hipótesis nula, los datos vienen de la misma distribución. A continuación se explicará el paso a paso de cómo sacar una prueba no paramétrica para varias condiciones independientes, para que posteriormente se explique cómo se interpreta y se haga una discusión sobre estos resultados. Lo primero que se debe hacer es tener nuestra base de datos. Iremos a analizar y esto nos desplegará una pestaña en la cual seleccionaremos pruebas no paramétricas. Esto desplegará otra pestaña y ahí seleccionaremos muestras independientes. Nos abrirá un recuadro y nosotros iremos a la sección que dice campos. Y como podremos darnos cuenta, ya pusieron las variables en cada lugar. Seleccionamos utilizar roles predefinidos, nos damos cuenta que en grupos esté la otra variable que es la nominal y proseguimos yendo a la sección que dice configuración dentro de ese mismo recuadro. Una vez en configuración seleccionamos personalizar pruebas y seleccionamos ANOVA de un factor de Kruskal-Wallis. Teniendo todo listo, vamos a la pestañita que dice ejecutar y seleccionamos. Después de esto nos arrojará un output con todos nuestros resultados y como podemos darnos cuenta, la prueba de Kruskal-Wallis nos dice que en algún lugar dentro de estos 4 grupos existe una diferencia significativa. Sin embargo, para tener una mejor interpretación sacaremos nuestros estadísticos descriptivos, así que iremos a segmentar archivo, seleccionamos organizar los resultados por grupos y el grupo basado en pondremos número de comidas con embutidos, o sea, nuestra variable nominal. Efectuamos esto seleccionando aceptar, de ahí nos vamos a descriptivos y también ponemos nuestras variables donde corresponden y nuevamente le damos clic a aceptar. Esto nos da resultados por cada uno de nuestros grupos y nos servirá para interpretar mejor nuestros resultados. Sin embargo, no nos adentraremos a eso e iremos al siguiente paso. Para sacarlo hay que recordar que se deben de quitar los pasos anteriores que hicimos para que nos dé un resultado exacto. Nosotros usaremos el resumen de contraste de hipótesis. A esto le damos doble clic y nos abrirá
unos visores que nos harán unas comparaciones. Sin embargo, a nosotras no nos arrojó ese tipo de visor, por lo tanto, pusimos cada una de las pruebas que vamos a necesitar en una siguiente imagen. Pediremos las pruebas de post-hoc para ver si existe una tendencia, y como podemos darnos cuenta, efectivamente existe una, pero no nos da todos los resultados de los 80 participantes. Esto es porque solo se ve en los que hay una significación más grande. El SPSS nota que existe una diferencia solo en estas, o sea, que con estas variables, con estos sujetos, es cuando se comienza a ver un cambio. O sea, que el cambio se nota con las personas que hacen 7 comidas con embutidos a la semana, diferenciándolas o comparándolas con aquellas que hacen una comida con embutidos a la semana. ¿Por qué nos sirve si no nos ponen los pares completos? Bueno, de aquí se sacarán los grados de libertad y la significación dándonos un valor al contraste. Se dividirá el 0,5, que es la significación, entre el número de comparaciones que nos ha arrojado el SPSS. Para darnos cuenta dónde hay una significación más grande o una diferencia, nos vamos a ir a donde dice SIG y podemos notar que al consumir 7 comidas con embutidos a la semana, comienza a haber un olor más desagradable en las personas, comparándolo con aquellas que no consumen tantos embutidos frecuentemente. La interpretación de nuestros resultados es la siguiente. El mal olor de los participantes estuvo afectado de manera estadísticamente significativa por la cantidad de embutidos consumidos. A esto se le llamará efecto principal. O sea que, a mayor cantidad de embutidos consumidos, mayor aumento del mal olor de una persona. La prueba de Cruz-Wallis nos dice que nuestros grados de libertad son 3, mientras que el estadístico de contraste es 8.6 con una significación mayor a 0.5. Por el otro lado, las pruebas de post-hoc de Mann-Whitney fueron utilizadas para llevar un seguimiento de las diferencias entre los 4 grupos. Se realizó por medio de una corrección de Bonferroni, por lo que todos los efectos fueron marcados con un nivel de significación de 0.0083. Esta es la división de la que se habló anteriormente, con la significación. ¿Qué quiere decir esto? Los datos nos indican que efectivamente existe una relación estadísticamente significativa con el mal olor de las personas al consumir 7 comidas con embutidos a la semana, comparándolas con aquellas que solo consumen una comida con embutidos a la semana. La U representa el estadístico de Mann-Whitney. El 16 podemos encontrar las comparaciones por pareja de números de comidas embutidos, lo cual se explicó, y eso también nos dice que es una significación mayor a 0.05. Retomando la pregunta que se hacía en el principio, ¿los embutidos son una variable que influye en el mal olor de las personas que los consumen frecuentemente? La respuesta es sí. Podríamos, de hecho, aceptar nuestra hipótesis experimental que dice que las personas que consumen frecuentemente embutidos presentarán un peor olor que aquellas que no lo consumen. Las implicaciones de nuestro estudio hemos decidido que en el futuro implicaremos algunas otras variables como podría ser otros tipos de comida y el clima. Lo que haremos por ahora será publicar este estudio que refleja un incremento de mal olor en las personas que consumen embutidos. Esto para que esté disponible o al alcance de las personas interesadas en mejorar su olor. Este ha sido nuestro último video tutorial, chicos y chicas, público en general. Y les agradecemos mucho por visitarnos y estar constantemente con nosotros en cada paso. Muchísimas gracias. Nosotras fuimos, somos y seremos Belén y Andrea.